En este momento se procede a una mesa redonda en donde se va a hablar de revisiones clínicas periódicas. Ellos van a hablar sobre sus experiencias personales basadas en revisiones clínicas. También van a hablar en cuanto a conceptos. Conceptos quiere decir en lo personal, su experiencia en lo personal. ¿Por qué diálisis peritoneal primero? Sí. Ajá. La idea de este tema, estos dos temas, tocarlo como una especie de conversatorio, es para que ustedes, las inquietudes que puedan tener, por favor, las externen, ¿no? Como yo le comentaba al doctor Montenegro, pues, ¿por qué diálisis peritoneal primero? Porque la tendencia que estamos teniendo en los países que llevan sus estudios de estadística es que el paciente deba ponerse en peritoneal inicialmente. Yo les dije una razón a ustedes ahí, ¿no? Esta mañana, de que tienen una mejor evolución en el trasplante. Pero lo que siempre es una limitante es que se dice que el peritoneo quizás no pueda durar el tiempo que dura el paciente en la hemodiálisis. Esa es la principal guerra que le tienen. Pero el doctor Montenegro creo que puede decirnos un poco más de esto. Sí, ¿por qué la diálisis peritoneal primero? Primera opción dialítica o una buena opción dialítica. Por donde va la medicina moderna práctica es que los profesionales de la sanidad, además de diagnosticar y tratar, debemos de transmitir, de enseñar al paciente a autocuidarse. Y el paradigma del autocuidado es la diálisis peritoneal, una técnica más sofisticada que pesarse, que tomarse la tensión, que ver si orina o no orina, mirarse a sus tobillos a ver si están hinchados o no. Algo más difícil es la diálisis peritoneal, y desde hace muchos años los pacientes lo hacen. ¿Y por qué el autocuidado de la medicina? Porque los resultados son mejores. Cuando al paciente le enseñamos que tome esta pastilla para que no se absorba el fósforo de su intestino, si se lo explicamos bien, el paciente se va a adherir más al tratamiento y no se va a olvidar de tomar las pastillas, etcétera. Entonces, la diálisis peritoneal es eso, es que el paciente la hace. Nosotros le enseñamos a hacerla y por eso esta es para mí una razón muy importante. Y la segunda es porque no hay ninguna duda, como ya se ha dicho, de que la función renal residual se preserva mejor con la diálisis peritoneal que con la hemodiálisis. La función renal residual es diferente, sus aclaramientos diferentes a los aclaramientos peritoneales y a los aclaramientos de la hemodiálisis. Porque la función renal residual no solo es aclarar pequeñas moléculas, es aclarar, metabolizar moléculas, toxinas urémicas que no sabemos qué son, pero sí sospechamos y casi seguro que tienen un peso molecular superior a la urea, superior a la creatinina, es decir, las moléculas que manejamos diariamente. Y mientras haya función renal residual, los pacientes van a estar mejor que en hemodiálisis. Esta es una evidencia. Cuando desaparece la función renal residual, ya el paciente, la supervivencia en todos los estudios ya no es superior o igual que la hemodiálisis. Posiblemente es peor la supervivencia. Por tanto, si el paciente gana 3, 4, 5 años en diálisis peritoneal y luego sigue en hemodiálisis, posiblemente gane 3, 4 años de vida. Y esto lo han estudiado ya hace unos años un equipo de la Universidad de Gant, de Bélgica, y se veía que, y esto ya se ha dicho más veces, que los pacientes que iniciaban diálisis peritoneal estaban un tiempo, 3, 4 años, y luego pasaban a hemodiálisis, tenían más supervivencia, mejor supervivencia, vivían más que los pacientes que iniciaban hemodiálisis desde el inicio. Y yo creo que la clave está en la preservación de la función renal residual. Eso
Segundo aspecto, en la época que nos toca vivir, y sobre todo en España, con la crisis económica, la diálisis peritoneal, como les mostré, es como 10.000 euros más barata que la hemodiálisis. La calidad de vida, la supervivencia no es diferente. Entonces, debiéramos siempre ofertarle al paciente la diálisis peritoneal como primera opción dialítica y decirle estas cosas, que son verdad, que son verdad. Luego allá el paciente que quiera hacerlo o no. Tampoco tenemos que ser exigentes, porque no tenga una habitación, no tenga un domicilio adecuado, que nosotros pensemos de que no va a tener higiene, ¿no? Si la higiene son dos cosas, que no toque a la hora de la conexión, se ponga la mascarilla para que en el ambiente, al respirar y en ese momento que está abierto la conexión, las gotas fluyen, no caigan dentro del catéter y se provoque una peritonitis. Y que no haya corrientes en la habitación o donde haga el recambio. Esas son las condiciones, no porque la habitación esté sucia, sea pequeña, etcétera. Pero si nosotros le ponemos una buena mascarilla y no hay corriente, no le pidamos más cosas a la diálisis peritoneal. Puedes añadir. No, yo me quedaba prácticas aquí me quedaba pensando en la parte de la función renal residual, que entonces es un paciente que hay que tomarlo en un momento, digamos, bastante a tiempo, ¿no? De la prediálisis, prepararle bien y empezar como decía ahí, con 15. ¿Cuánto se recomienda? No, 10 a 15. No, yo creo que eso es muy alto. Okay. Yo creo que hoy día habría, es decir, la primera indicación no son los aclaramientos, es la clínica. Si un paciente está en edema agudo de pulmón, porque ya la volemia no la puede manejar. No la puede manejar. Si tiene una gran acidosis, si no controla el potasio. Sí, que tiene que ver con la patología de base también. Claro. Sí. Entonces, posiblemente haya que empezar cuando ocurra eso. Pero si no, si un paciente está estable y va progresando la insuficiencia renal, la acidosis se la podemos controlar dándole bicarbonato, la tensión dándole más diuréticos, más diciéndole que beba menos líquido, que tome menos sal, con buenos hipotensores. Si controlamos la anemia con la EPA, tampoco es un problema. Posiblemente ese paciente van a aparecer los síntomas urémicos con aclaramientos por debajo de 8. Es decir, los síntomas urémicos, ¿cuáles son? El primero, la pérdida de apetito. Segundo, la astenia, el paciente que se encuentre cansado, que no duerma, que ya se hinche, en edemas, que se fatigue al caminar. Entonces, esos serían ya los síntomas para empezar a dializar. Con una función. ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta del público? ¿Puede ser de otros temas que se han tratado en la mañana también? ¿Intenciones? Es al doctor Jesús Montenegro. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Adelante. Ajá. Él no me está escuchando. Ponle un poquito más cerca. Es al doctor José Montenegro. Él dijo ahorita que la diálisis automatizada, el paciente pierde más sodio que la manual. O sea, no entendí ahí. No, es al revés. Ajá. Con la manual se pierde más sodio que con la automatizada. Ok. Fue que lo entendí. ¿Por qué? El por qué, porque hay poco tiempo del transporte de sodio el tiempo de permanencia es muy corto, ¿no? Okay. En la automatizada, y mientras que la manual es más largo y da más tiempo a equilibrarse el sodio. Y también está la parte
que se acompaña con la ultrafiltración. Está bien. Tengo otra pregunta. Usted dijo, cuando, por ejemplo, nosotros hacemos la visita domiciliaria, encontramos en una casa donde hay 2 perros, un gato, dentro de la casa. O sea, usted dice que solamente la mascarilla y ya. Ajá. Y los perros, y el gato. Ningún problema. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué el perro y el gato va? Sí, en la casa, dentro de la casa. Sí, pero ¿cuál va a ser el problema? Ok, dentro de la habitación donde se van a hacer el cambio y eso. El recambio. Bueno, pues... No debería, creo que no debería. El perro, el gato. Bueno, hay algunas cosas de mordedura del No le catéter. escucho, no le escucho. Que hay algunos casos de mordedura del catéter por el gato, por el perro, porque los tienen en el regazo y sí, eso está descrito. Sí. Pero lo que quiero decir, el mensaje que quiero decir es que Sí. no seamos exigentes de que este paciente va a tener muchos problemas porque su casa pues no está vieja, no sé, sucia. No, si el tema, lo importante es que no haya corrientes. ¿Por qué corrientes? Porque el movimiento de los miasmas en el momento de esos segundos que está el catéter, la conexión abierta, pueden penetrar y provocar peritonitis. Lo mismo que la mascarilla. La mascarilla es, nosotros estamos respirando y están saliendo miasmas de las bacterias colonizadas de la nariz, que todos tenemos. Y el que tiene un estafilococo aureus, pues se lo debemos de esterilizar por el mayor peligro. Y luego, lo importante, y como hay mucha enfermera que les enseña a los pacientes, es el toque. Cuando están haciendo el intercambio, que no toquen. Esa es la clave para evitar la peritonitis en la conectología. Y aquí yo creo que tienen el Andy Dix. Entonces, el Andy Dix, el disco de la conectología de Fresenius, defiende de esos toques, porque es infundir, drenar, y es muy difícil que aunque el paciente no tenga buen pulso, en la conexión contacte o toque. Ahí está la clave en la prevención de las peritonitis. Por eso digo que aunque la habitación esté sucia, haya estado perros, haya estado gatos, haya estado pájaros, no hay problema. No. Ok, gracias. Buenas tardes. Diálisis peritoneal y el ejercicio, jogging, zumba, fisiculturismo, permitido, no, contraindicado total, parcial. Perfecto. Yo te hablo de la experiencia de pacientes del programa que se hacen 60, 80 kilómetros en bici. Caminar, es que a todos les digo que todos los días tienen que caminar 5 a 6 kilómetros, por lo menos. Tengan la edad que tengan. Eso fortalece la pared abdominal y va a haber menos herniaciones, menos hernias, menos desplazamientos de catéter, etcétera. Eso, es decir, libertad. Haga usted lo que tolere. Libertad total. En hemodiálisis también había que hacer lo mismo, pero es que al día siguiente ya están con sobrecarga de líquido y ya se ahogan, se hacen ejercicio. Bueno, lo que mencioné de baño en piscina y playa, eso también es posible. Pasado el tiempo ya prudente de una cicatrización, como tú analizas tu orificio y todo está bien, porque eso también les gusta a ellos y les preocupa. Y no, cuando eso selló ahí tu orificio, pueden llevar también su vida en cuanto a ese punto normal. Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Por qué yo no, ni el doctor
Bonet ni yo hemos hablado de una técnica de diálisis allá de los años 70, 60, la diálisis intermitente. Y yo me he enterado esta mañana de que ustedes la tienen aquí. Eso es una muerte lenta. Yo la vi, yo la conocí, y eso es una muerte que en vez de morirse el paciente de uremia aguda en una semana, se muere al cabo de 2 o 3 meses, porque está subdializado. Entonces, eso, ustedes, enfermeras, médicos, no deben permitirlo. No le hagan sufrir a un paciente, déjelo morir, ayúdenle a morir, pero no alarguen su agonía con esa técnica dialítica. Y me duele que eso siga existiendo todavía en Latinoamérica y les engañen a ustedes, médicos, sanitarios, con esa técnica dialítica. No lo permitan, porque el paciente está subdializado. Y es así, que se dialice 20 horas y venga dentro de 8 días o de 4. ¿Qué sucede? Va a tener totalmente urémico todo al cabo de 2 días. Y por eso no hemos hablado de ello, ¿no? Pero sí hablamos ahora que tiene que desaparecer. No lo permitan a sus pacientes, si les quieren a los pacientes vivos y por mucho tiempo. La identifican la técnica, ¿verdad? Que cada 5 días se hace 24 horas. Y los 5 días sin diálisis, viene un día, se hace 24 horas y 5 días. Eso es DPI. Diálisis peritoneal intermitente, ¿no? Eso no va. No va porque no le resuelve al paciente sus síntomas urémicos, ni le hace que bajen los niveles adecuadamente. No hay calidad de diálisis con ese tipo de tratamiento. Eso no es diálisis peritoneal, ¿verdad? Ni siquiera como una preparación para cualquier otra cosa. ¿Alguna otra inquietud? Doctor Montenegro, cuando se hace el PET, que lo clasificamos la membrana, tú ya lo dijiste ahora por el autotransportador, que sería indicado lo que sería HD, traspasar el paciente, ¿verdad? Y un promedio alto, ¿cuál la terapia tú indicarías? Ahí todavía estaría indicado la cicladora, porque todavía es una membrana no peligrosa en el sentido que no está muy hiperpermeable. Y cuando digo hiperpermeable es que está inflamada. Y en esos casos sí estaría, si no funciona la diálisis manual, que haya que hacer 4 recambios, que no ultrafiltre o ultrafiltre menos, que esté ya con una caída del volumen urinario. Entonces ahí estaría bien indicada la diálisis con cicladora, entiendo yo. Pero la otra, cuando la membrana es hiperpermeable, transportador muy rápido, pues yo le mantendría en diálisis hasta que esté madura la fístula, que pueda servir la fístula, pero puede ir pasarle a hemodiálisis. Entonces, los médicos que se encargan de diálisis peritoneal, perdón por lo que voy a decir, suelen ser muy fundamentalistas de la diálisis peritoneal. Y pasa al revés con los médicos que se dedican a hemodiálisis, que suelen ser fundamentalistas de la hemodiálisis y dicen que la peritoneal es una diálisis de segunda para enfermos de tercera, ¿no? Por un símil futbolístico. Entonces yo creo que cada cosa hay que ponerla en su sitio. Martínez, me parece que tiene... ¿Ya? Sí. Si no hay más preguntas, entonces se retira. Una última pregunta. Se habló de que cuando el paciente pierde la función residual, se le recomienda la hemodiálisis al paciente. Pero cuando, por ejemplo, el paciente está en hemodiálisis, que no tiene función residual y que ya no tiene acceso para la hemodiálisis, o sea, ¿cómo sobrevive este paciente con la diálisis peritoneal? O sea, la calidad para este paciente de vida. Sí, normalmente nos pasa eso. El paciente está en hemodiálisis, ya no tiene función residual, se le ha ido toda.
Y bueno, va a depender ya cada paciente cómo aprenda a cuidarse. Con los líquidos siempre tenemos que irlo orientando y buscándole cuáles son las soluciones que nos van a ayudar a mantenerlo libre de edemas y en buenas condiciones. Y ellos en general, quizá un poquito, el paciente en hemodiálisis está un poquito bastante más educado a controlarse sus líquidos y los alimentos. Cuando tú lo liberas un poco y pasas de una diálisis que se hace 3 veces a la semana a una diálisis diaria, y ellos empiezan a notar la diferencia y la mejoría y en la ingesta de alimentos y demás, pues también entienden que tienen que tener cuidado con el manejo líquido, pero me supongo, bueno, siempre va a ser un paciente diferente al que podamos manejar de inicio con peritoneal. Sí, esa pregunta, si el paciente está en hemodiálisis, seguro que no va a ser un alto transportador, un transportador rápido. Entonces, el tema de el paso a hemodiálisis es si a un paciente le tienes que poner 4 recambios al día, 5 recambios, tenerle 12 horas sujeto a una máquina y encima con una membrana hiperpermeable, ahí tienes la hemodiálisis. Al revés, si el paciente no puede hacer hemodiálisis por los motivos que sean y solo le queda la opción de diálisis peritoneal, pues bueno, habrá que hacer todas las medidas. De entrada al inicio no va a ser una membrana hiperpermeable. Al cabo de 3, 4, 5 años se puede convertir en hiperpermeable, pero al inicio seguro que no. Que al paciente habrá que decirle, mire usted, tendrá que hacerse 4 recambios, 5, o una cicladora de estar enchufado 10, 12 horas, porque eso es, no hay otra alternativa. Lo que queremos decir es que cuando un paciente puede hacer las dos técnicas, si tiene una situación de membrana hiperpermeable que pesa más de 100 kilos y está anúrico, a ese paciente habrá que ponerle 12 horas por lo menos de cicladora, habrá que ponerle un recambio o 2 intercambiados a lo largo del día. Hombre, eso es calidad de vida. Entonces, hay que decirle que usted estará mejor, le guste o no, la hemodiálisis. Y yo no sé aquí si tienen programa de hemodiálisis domiciliaria, pero está la otra alternativa de la hemodiálisis domiciliaria. Digo que si el paciente tiene la membrana hiperpermeable, está anúrico, pesa más de 100 kilos, pues, mire usted, tendrá que hacerse 4 o 5 recambios, tendrá que hacerse 12 horas, pero ahí está la hemodiálisis que le va a solucionar el problema y la vida. Y también está el programa, nosotros tenemos el programa de hemodiálisis domiciliaria, que se la hacemos corta porque la hacemos diaria. Los pacientes no necesitan ni EPO, a pesar de que todos los días pierden sangre por la hemodiálisis. Pero eso es pacientes seleccionados, no es para todos. Y otro programa que ya tenemos en mi hospital y que somos punteros en España es la autodiálisis. La autodiálisis es que el paciente quiere hacer hemodiálisis en casa, en domiciliaria, pero no tiene quien le ayude. Entonces nosotros le enseñamos a hacerse la diálisis, a pincharse la fístula y él hacer el programa, programar la máquina, hacerlo todo, y solamente hay una enfermera por allí de ayuda, sin médico, y se le dice, ahí tiene usted una máquina, venga a dializarse cuando quiera. Y ese es otro programa, otro proyecto que existe. Eso es una diálisis más barata que la hemodiálisis, que está una enfermera, están los médicos presentes, etcétera. Entonces eso tiene un coste diferente. Es decir, que en la época de crisis nos está enseñando a que hay otras alternativas más baratas de la diálisis sin bajar la calidad.
Quisiera una pregunta, una última pregunta. Yo algo vi, creo que en el último Congreso Americano, de una terapia combinada, hemodiálisis y peritoneal. ¿Alguna experiencia de ustedes? Dos pacientes que no vivían lejos, entonces vivían a más de 100 kilómetros, entonces el venir 3 veces a hacer la hemodiálisis, pues se pasaba 3 días enteros en el viaje y en el tratamiento. Entonces le permitíamos hacer 5 días y ya para que no hiciera tantos recambios, porque pesaba más de 100 kilos y era anúrico, y claro, pues era una calidad de vida, estaba casi todo el día y no quería cicladora él en casa, no la quería, ¿no? Y le hacíamos una vez a la semana, venía, hemodiálisis, le ultrafiltrábamos bien, le bajábamos de peso y bueno, así estuvo hasta que se trasplantó. Pero la experiencia... ¿Entendieron, no? Un paciente 5 días en peritoneal y una única sesión semanal de hemodiálisis, en situaciones especiales como esa decía el doctor, que pueden vivir lejos de los centros, pero que el manejo de volumen pues no le va tan bien con la peritoneal, ¿verdad? Bueno, pues si no hay más preguntas.